la novela arranca yo siempre digo que arranca con un asesinato, pero no, arranca con un concurso en el que aparecen los personajes principales, en el Hipódromo Juárez, que es un club que está localizado en Madrid, y al cabo de una semana muere el dueño, que es Pedro Juárez, un hombre de unos 50 años que se ha dedicado toda su vida a la equitación y que durante una temporada fue militar y fue uno de estos militares que competían en salto de obstáculos. Y bueno, los protagonistas en mi historia, en la primera parte, tienen 15 y 16 años y son unos críos que simplemente son apasionados por la equitación como lo fui yo. Pero claro, este golpe hace que cambien muchas cosas. El caso queda abierto y 10 años más tarde, toda la gente involucrada, toda la gente que había estado cerca de ese hecho, tiene que volver por otra gran desgracia que ocurre allí. Yo quería escribir una gran novela, pero no sabía sobre qué. Y entonces empecé a probar cosas, empecé a probar ficción, ciencia ficción, empecé a probar drama y no encontraba como mi ambientación. Tenía una idea del tipo de personajes que quería y tenía una idea de la historia que quería contar, que fuera así de género thriller, pero luego fue como que un día me di cuenta de que este mundo de la equitación me daba tenía muy buena información como para hacer una buena novela. Yo me inspiré en el mundo de la equitación porque lo he vivido siempre y porque yo noté mucho el cambio entre estar aquí en un club de pueblo, jugando, pasándomelo bien con caballos, a el punto en el que decidí que quería hacer esto como un deporte profesional y me fui a un club en Murcia de élite. Y allí vi mucho todo lo que es el mundo de la equitación desde dentro, ¿no? De ahí la novela también, el nombre. Y vi pues la diferencia de clases, todo lo que se mueve en función del dinero, el tipo de jinetes que existen y cómo se trata a los caballos, cómo los tratan unos, cómo los tratan otros. El mundo de la competición también, lo duro que llega a ser. Y yo empecé aquí con 8 años a montar ponis y con 14 empecé a alquilar caballos, que se dice, en plan, pues esto que no lo compras pero es mensualmente tuyo, o sea, nadie más lo coge y tal. Mi primera yegua, que de hecho tengo un tatuaje enorme suyo en la espalda, se llama Pandora, que ahora mismo no la veo, pero suele estar ahí abajo. Tiene que estar, o la han subido o está en otro paddock. Y pues esa yegua para mí fue, o sea, me tiré un año con ella y me encantó, o sea, fue mi yegua favorita. De hecho yo vengo aquí y es mi Pandora. O sea, me da igual que es mayor, es torpe, no es muy grande, entonces es un poco un chuchillo, pero a mí me encanta. Sí que es verdad que hay una buena biblioteca en mi casa, pero a mí incentivarme a leer no fueron mis padres porque yo empecé muy pequeña. O sea, yo empecé a leer cosas que no tenía que leer desde muy pequeña. De esto de, pues a lo mejor tenía 6 años y leía libros para niños de 10. Entonces eso, como que yo sola me fui arrancando en eso porque yo siempre he sido muy de... Bueno, yo era de estas niñas que no necesitaba juguetes, o sea, yo con las historias que me montaban en la cabeza era feliz. Y entonces con eso como que los libros me ayudaban a reforzarme en luego crear historias más potentes todavía para jugar con mis amigos, de esto de pues, sirenas, piratas, dinosaurios y vaqueros, ¿sabes? A lo mejor tenía 7 años. Yo seguía con todo mi universo de ficción, Papá Noel, los Reyes Magos, Peter Pan existe y todo eso. Y entonces vi un libro que se llamaba Peter Pan 2, con una portada roja. Y me lo leí y era un libro que era como una especie de... O sea, en ese momento me lo tomé como un insulto, pero ahora creo que era un libro que reflejaba el momento de despertarse de la inocencia. Y narraba como la muerte de Peter Pan, pero desde metáforas, o sea, desde ese universo Peter Pan, pero cómo se moría él, cómo dejaba de ser un niño para siempre, ¿no? Y todas esas cosas. Y a mí ese libro me dejó chafadísima, la verdad. O sea, yo morí leyendo ese libro. Bueno, en el cole pues sí que escribía mis cuentos y tal, pero llegué al instituto y tuve un profesor muy bueno, que fue Juan Antonio Lorenzo, que trabajaba en el Palmeral antes, ya no, que me motivó mucho porque era un profesor que vivía mucho la literatura. Era una de estas personas que
te leía 2 versos y los 2 versos te entraban. Y entonces con él empecé a escribir un poco. Y yo le mandaba mis cosas y me daba su opinión y tal. Y luego llegué al bachiller allí en Murcia y en el Colegio San Jorge, pues más de lo mismo. O sea, tuve una profesora muy buena a la que yo, y además yo estaba experimentando mucho ahí. O sea, yo ya empecé, en primero de bachiller fue el año antes de empezar la novela, y yo escribía muchísimo. Y escribía relatos de todo tipo, un género, otro género, iba buscando cosas, entonces se lo mandaba todo y me daba opiniones y en función de eso yo me iba como acercando hacia un tipo de literatura, porque eso cuesta encontrarlo. Normalmente no tienes, o sea, no, tú empiezas a escribir y no sabes cómo escribes, ¿sabes? Es como que lo tienes que ir viendo.